arrancamos como... Vamos a dar una introducción al problema y arrancamos nuevamente. Entonces, ustedes tienen un marco teórico que acompaña a esta actividad, donde tienen determinado como para trabajar con este tipo de figuras. Esta sección circular acá, ¿sí? Este aro, vamos a decir, o este anillo, vamos a decir, no es otra cosa que la diferencia entre el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Bien, el área de un círculo, ¿cómo lo calculamos? Ahí tienen el material, pi por radio al cuadrado. Si no quieren trabajar con radio y quieren trabajar con diámetro, acuérdense que la relación entre radio y diámetro es que el radio es la mitad del diámetro. O sea que diámetro sobre 2 es el radio. Esto sería el cuadrado. O sea que en función del diámetro, no es otra cosa que decir pi por diámetro al cuadrado sobre 4, aplicando la distributiva de la potencia con respecto al cociente. O sea que cualquiera de estas dos fórmulas yo puedo usar para calcular el área de un círculo. Bien, una vez que ya tengo la fórmula del área de un círculo, ya podemos calcular las dos áreas y luego restar. Y voy a tener el área de la sección. Si voy a trabajar con diámetro, fíjense que yo tengo acá 3 pulgadas, acá tengo un cuarto de pulgada y acá tengo un cuarto de pulgada. Un cuarto más un cuarto son medio. O sea que, en definitiva, el círculo mayor, vamos a decir este, tiene un diámetro de 3,5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, si esto tiene 3,5 pulgadas, ¿cómo sería el área? Voy a hacer el del área del círculo mayor. Pi por 3,5 pulgadas al cuadrado dividido 4. Y el círculo menor, que yo lo estamos pintando así, va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero el diámetro acá vale 3. O sea que 3 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? ¿Ahí qué vamos a hacer? Vamos a restar entre los dos y no me va a quedar otra cosa que el área de la sección que yo estoy queriendo calcular, la sección circular, no es otra cosa que hacer esto. El área mayor, pi por 3,5 al cuadrado, sobre 4, menos el área del círculo menor, que es pi por 3 al cuadrado sobre 4. Acá vemos que pi sobre 4 se repiten los dos términos. Lo que podemos hacer es sacar factor común. Pi sobre 4, y me va a quedar acá dentro del paréntesis 3,5 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Para hacer más rápido. Y si no, hago todo el cálculo y hago la diferencia. Pero vamos a hacer un poquito más trabajado, porque ustedes ya manejan concepto de álgebra, ¿sí? Sacamos factor común acá, hicimos un factoreo, y me queda para resolver 3,5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y ese resultado multiplicamos por pi y luego dividimos por 4. Bueno, hagan el cálculo y díganme a ver cuánto le da eso. 3,5. Y, Dice 3,5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿no? sí, 3,5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿No se está viendo? Eh, 3,25 me da. Por pi dividido 4. Ah, bueno, esa parte. ¿Sí? Por pi dividido 4. Me dio 2,55. Bueno, 2,55, pero esto está en pulgada.
pulgada cuadrada. O sea que, como es área, la unidad es el doble, o sea, es al cuadrado la unidad de longitud. O sea que 2,55 pulgadas cuadradas. Eso sería. Trabajando en pulgadas. Si ustedes quieren, de antemano, pueden pasar las pulgadas que tienen como datos acá en los diámetros, ¿sí? Lo pasan en los 3,5 pulgadas a centímetro y las 3 pulgadas a centímetro. La relación es 1 pulgada igual a 2,50 y... A ver. La relación con pulgada. Yo siempre tomé que cada pulgada es 2,5 nomás. Sí. A Relación lo entre bruto. pulgada y centímetro. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, eh, 1 pulgada, 25,4 milímetros, o sea que 2,54 centímetros. Esta es la relación. Si es que no quieren trabajar en pulgada y quieren pasarlo a centímetros. ¿Sí? Eso es un poco trabajar con equivalencia también. Equivalencia de unidades. Bien. ¿Quedó claro esa parte, Ronald? Sí, sí. Bueno, Parecía muy difícil, pero no es para tanto. no. O sea, hay conceptos que hay que tener en cuenta y esta actividad justamente tiene la propuesta de que ustedes vayan agudizando su vista y vayan relacionando los conceptos, ¿sí? O sea que estamos hablando acá en este caso de estrategia, no es ni más ni menos que hablar de estrategia. O sea que acá tuvimos que recurrir a esta estrategia para hacer ese cálculo. Bueno, y en el 22, fíjate ahí, Cristian, que te pide el área del triángulo equilátero y te da como datos algo importante. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer en este caso lo que preguntó Ronald, lo que me preguntó Ronald, lo voy a hacer, lo voy a aplicar. La pregunta de Ronald es que Justo si era al lado eso. de esta figura yo lo podía girar en otra posición. Y sí, por ejemplo, si yo a ese triángulo que está acostado, lo pongo para arriba, ¿sí? Lo voy a poner para arriba para analizar mejor la situación. Bueno, acá tengo el centro de la circunferencia y acá ustedes tienen como dato esta distancia que vale 6 centímetros. ¿Sí? Bueno. Sí. Y con esos datos hay que calcular el área del triángulo. Bueno, te das cuenta, Ronald, que esto es lo que vos me preguntaste. Y es válido Sí, hacerlo, ¿sí? justo era por ese ejercicio. ¿Era por este justamente? Sí, Ah, bueno, ahí está. Bien, acá hay un concepto que tienen que saber, ¿sí? Este es el baricentro del triángulo. Y el baricentro tiene una propiedad, que el baricentro está, ¿sí? Este radio, vamos a decir, el radio está a 1/3 de la altura. La altura del triángulo, que es toda esta medida, ¿no? Todo eso es la altura. O sea que del centro de la circunferencia, ¿sí?, a esta parte que mide justamente la mitad de la base, que sería el radio de la circunferencia, que en este caso vale 6, eso es la tercera parte de la altura. Es una propiedad del baricentro, o sea que este punto es el baricentro.
¿sí? El centro de gravedad. Si usted hace un triángulo, determina el baricentro, pone ahí un punto de apoyo y lo hacen girar, eso tiene que girar de manera armónica. Ese quiere decir centro de gravedad. Bueno, entonces, como yo tengo el radio, ¿sí? Que vale 6 centímetros, 6 centímetros, yo puedo calcular la altura, ¿sí? Multiplico por 3 a ambos lados y se cancela este 3, ¿sí? Multiplico por 3 y acá también multiplico por 3. Y me queda directamente acá 3 por 6 centímetros, que va a ser la altura. Y 3 por 6, 18 centímetros, ya tengo la altura del triángulo. Entonces calculo el área del triángulo. Base por altura sobre 2. Pero como nosotros acá estamos, ya sabemos la altura, pero no conocemos la base. ¿Cuánto mide la base? No conocemos, no sabemos. Pero sabemos que este triángulo es equilátero. O sea que los tres lados miden lo mismo. Y si yo divido este triángulo equilátero en dos partes iguales, el mismo análisis que en el ejercicio anterior, ¿sí? Yo parto este triángulo equilátero en dos, me queda un triángulo rectángulo de este tipo, donde conozco la altura, no conozco este lado, y la mitad de este lado tampoco conozco. Pero yo conozco este lado que, ya sabemos la altura, vale 18 centímetros. Y de vuelta puedo recurrir a Pitágoras. ¿Por qué? Tengo una sola variable en este triángulo. Acá tengo L y acá también tengo L sobre 2, que es la misma variable. Por lo tanto, puedo plantear teorema de Pitágoras tranquilamente. Tengo una sola incógnita que es L. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso, acá tengo el ángulo recto, que los catetos son H y L sobre 2, la hipotenusa es L, el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? L sobre 2 al cuadrado y H al cuadrado. De esta expresión yo conozco H, o sea que lo que no conozco es L. Entonces tengo que tratar de agrupar las L y sacar factor común como para poder calcular. Entonces, restaríamos L sobre 2 al cuadrado en ambos miembros, ¿sí? O esta expresión, por la regla vamos a decir que pasa restando y me quedaría L al cuadrado, ya aplico distributiva de la potencia, L cuadrado y 2 al cuadrado 4. Y de este lado me queda H al cuadrado. Bueno, acá ¿qué tengo que resolver? Tengo que resolver esta diferencia. ¿Y qué diferencia tengo acá? Bueno, acá esta variable, esta incógnita L, tiene un 1 como coeficiente que no se escribe. Entonces, ¿qué cuenta voy a hacer? 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto, ¿cuánto es? 3 cuartos. 1 menos un cuarto, 3 cuartos, ¿de quién? De L cuadrado. Igual a H. Profe, ¿puede bajar la cámara? Entonces, resté acá 1 menos un cuarto, me dio 3 cuartos, ¿de quién? De L cuadrado. Igual a H cuadrado. Reemplazo valores. ¿Sí? H que vale, dijimos, 18 centímetros. ¿Sí? 18 centímetros al cuadrado. Y este 3 cuartos, que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿sí? Y acá me queda L cuadrado. Resolvemos este cálculo. Díganme ustedes cuánto le da 18 al cuadrado dividido 3 cuartos. 18 al cuadrado que da 324, dividido 3 cuartos, o 0,75, le da 432, ¿sí? Centímetros cuadrados. Y aplicamos raíz a un miembro y la raíz con la potencia se va y me queda la raíz en el segundo miembro. Entonces, la raíz cuadrada de 432, ¿sí? Le da 20,78. Y acá la raíz con la potencia en la unidad se van y me queda centímetro. ¿Sí?
Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 432 y eso me da 20,78. Bien. Ahora sí que tenemos ya L, ¿sí? Y L es la base, el lado del L, el L que acabamos de calcular sería la base del triángulo equilátero. Entonces, podemos calcular el área del triángulo recién ahora. La base L, que recién calculamos, que vale 20,78 centímetros. La altura, que también calculamos, que vale 18 centímetros, dividido 2. Bueno, hagan esa cuenta y me dicen cuánto le da. 187,02. 187,006. 02. Yo trabajando con más unidades, con más valores, perdón. O si ustedes le aproximaron antes, le da 0,2, pongan 0,2. ¿Ok? Bueno, ¿y en qué unidad? Centímetro por centímetro. Esto le va a quedar en centímetro al cuadrado. ¿Sí? Acá seguido, no tengo espacio. Tendría que escribirlo acá, centímetros cuadrados. No es que va abajo del número. Cuidado con eso. Bien, eso sería. A ver, Cristian, Ah, ahora entiendo. ¿vos Está bien, hiciste está ese bien. planteo? ¿Hiciste todo este? No, no, no. No, no, yo había ¿Sí? buscado por internet y me dio otra cosa. Bueno, qué raro Pero que sí, está bien así. San Está- Internet no te pudo salvar acá, en esta vez. No, me hundió antes de salvarme. Pero la pucha, che. ¿Qué Ya no se pasó? puede confiar más en nada. ¿Pero qué pasó? ¿Interpretaste mal algunos conceptos que aparecía ahí o qué? Y capaz que sí, algo habré interpretado mal en todo esto, pero cuando yo vi que aplicaste el teorema de Pitágoras ahí ya vi que mi ejercicio Bueno, ya se hundió antes que... bien. Pero bueno, ahora visto eso, voy a corregir acá los errores que tengo Ya que y los voy a volver a hacer. acá lo que hay que ver es que lo que ustedes tienen que trabajar permanentemente es que el ejercicio no termina acá. Ustedes hallaron el área del triángulo equilátero, que era lo que le pedía, pero nosotros sabemos muy bien que no terminó acá el trabajo. ¿Sí? Si bien fuimos haciendo una interpretación, hicimos un pensamiento crítico, porque fuimos analizando y fuimos justificando por qué estábamos aplicando cada paso, por qué tomamos el triángulo, qué significaba estos 6, el radio, ¿sí? Qué concepto me daba el baricentro. Ya hicimos todo un análisis crítico. Fuimos haciendo todo de manera crítica, detallado, fundamentando por qué dividíamos el triángulo equilátero en dos partes, por qué motivo, para qué, analizamos los tipos de variables, todo un razonamiento crítico, un pensamiento crítico. O sea que resolvimos todo el proceso, hicimos de manera crítica. Pero una vez que yo arribo al resultado, tengo que hacer el proceso de metacognición. ¿Sí? Y esa parte le voy a dejar a ustedes, no lo voy a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero ya saben, es lo mismo que hicimos antes. Empiezo a revisar todo el trabajo, ¿sí? Todo el trabajo. ¿Qué significa? Desde el principio. ¿Qué fue lo que consideré acá? ¿Qué consideración hice acá? Bueno, desde ahí arranca todo el análisis, ¿sí? Porque acá hay un concepto que tuvieron que aplicar, que es el concepto de baricentro. Y eso ustedes tienen que saber, ¿sí? Que el baricentro, en este caso el triángulo equilátero, está a 1/3 de la altura del triángulo. Ese es el concepto que usamos acá, ¿sí? Y a partir de ahí fuimos analizando los datos que teníamos como para poder determinar en la fórmula del área del triángulo cuál es la base, cuál es la altura. Bueno, lo primero que calculamos fue la altura. Después, para calcular la base, tuvimos que dividir en dos partes al triángulo equilátero, aplicar el teorema de Pitágoras nuevamente, que no teníamos ningún impedimento porque conocíamos
la altura, y lo que no conocíamos eran los otros lados que estaban uno en función de la otra. O sea que tenían la misma variable. Entonces había solo una incógnita, ¿sí? O sea que era una ecuación de una sola incógnita. ¿Eso por qué? Porque se trataba de triángulo equilátero, ¿sí? Si era otro triángulo diferente ya, esta relación no hubiera sabido cuánto valía y ahí sí que tenía que valerme a lo mejor de un perímetro como dato o habría que analizar la situación, ¿sí? O sea que fíjense, todo este proceso es de metacognición, repensar lo que hicimos. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es, si entendieron, uno dice, bueno, sí, ahora entendí. Bueno, eso puede ser muy relativo. Puede ser que sea realmente así o puede ser muy relativo. Cuando ustedes descubran su proceso de razonamiento, ahí pueden decir que lo han logrado interpretar, han logrado entender el ejercicio. O sea que se dan cuenta que el conocimiento es toda una construcción. Yo no es que resolví y me quedé con el número, con el resultado. Tengo que rever todo el proceso, sobre todo el proceso, el análisis, el razonamiento, la interpretación, la resolución, ¿sí? Los cálculos si no tienen errores, porque acuérdense que estamos trabajando con dos cosas nosotros. Uno, la construcción del aprendizaje, y otro que estamos en una ciencia exacta, ¿sí? No es que no nos podemos equivocar. Mientras estamos aprendiendo, seguro que nos vamos a equivocar. Pero la idea es que una vez aprendido, nos equivoquemos cada vez menos. La idea, lo ideal sería no equivocarse, ¿sí? ¿Podemos lograr eso? Podemos lograr, pero no quiere decir eso que no nos vamos a equivocar nunca. Todo el mundo nos equivocamos. Pero ¿dónde está la diferencia? De que uno puede darse cuenta dónde está el error y en el momento que uno entra a dudar y si continúa con el proceso, lo más probable es que cometa error, porque está dudando. Entonces, no hay que dar un paso adelante ante una duda. Más vale que uno se pare, se frene y vea, revea la situación o el concepto o replantee el criterio de razonamiento que está utilizando en la resolución antes de avanzar ante una duda. Porque esa duda se va a arrastrar y eso me va a hacer el que cometa error. Bueno, o sea que para nosotros el proceso de metacognición realmente es muy importante. Muy importante. Bien, si hay otra duda lo vemos. Y si no, esto que trabajamos ya le puede servir para los otros ejercicios que tienen que plantear. Totalmente, profesor. Muchísimas gracias. Y yo por mí está bien, no sé, los demás compañeros. Bueno, si tienen algo más que preguntar, aprovechen el tiempo. Por mí está bien. Voy a intentar hacer los otros. Bien, Ronald. Vos habías avanzado, Ronald, ¿no? Con la actividad también. Estaba trabajando ahí. Sí, sí, estaba haciendo, intentando hacer. Salió algo. Hasta la mitad y después, nada. Bueno, es todo una construcción. Ustedes se van dando cuenta que es todo una construcción. ¿Sí? Y este entrenamiento le va a servir para otra instancia. ¿Sí? Esto, razonamiento, le va a ir sirviendo para otras instancias. Es más, acá no solamente que el tema de resolver la actividad, de resolver el ejercicio, sino que lo que le va a quedar a ustedes es el criterio, el razonamiento, lo que se plantearon, lo que analizaron, lo que interpretaron. O sea, esas son las capacidades, cuando hablamos de capacidades, esas son las capacidades que nosotros, al cual estamos apuntando. O sea, lograr la destreza, la habilidad, ¿sí? Tener esa destreza, esa habilidad, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, que ustedes adquieran capacidades, ¿sí? Y el razonamiento, el pensamiento crítico es importantísimo. Fíjense que toda la resolución fue pensamiento crítico. Cada paso que dimos, lo dimos con fundamento, ¿sí? Utilizamos esta fórmula, bueno, esta fórmula es, ni siquiera vale la pena demostrarlo porque ya venimos trabajando de etapas muy anteriores a este nivel.
pero los criterios de razonamiento, como por ejemplo plantear un teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera, ¿sí? Y acá intervienen, por ejemplo, dos conceptos fundamentales. El concepto de baricentro y bueno, y después de Pitágoras, que generalmente acudimos a Pitágoras como auxilio de resolución cuando se trate de triángulo rectángulo. Ante triángulo rectángulo, cuando tengo que calcular los lados del triángulo, es casi seguro que es Pitágoras. Es casi seguro que es Pitágoras. ¿Mm? Bien, si no hay más duda, dejamos acá entonces y completen la actividad para subirlo. Y nos vemos, bueno, para la semana que viene voy a subir otra actividad, evidentemente, ¿no? Cualquier duda, escriban, Bueno, profe. así lo vamos viendo. Bueno, chicos, Dale, muchísimas gracias, buena profesor. semana. Mucha suerte. Chau, chau. Igualmente. Hasta Dale, gracias, luego. profe. Chao. Chao.